buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto que hayan llegado a este punto de encuentro. Hoy día vamos a conversar con ella, con una doctora, con Keila Torres. Ella es bióloga y doctora en ciencias biológicas. ¿Cómo estás tú? Muy buen día. Muchas gracias por recibirnos. Queríamos conversar un poco sobre el cáncer gástrico, que tengo entendido que es tu última motivación de trabajo en este momento. ¿Cómo estás? Hola Miriam, muchas gracias, muy bien. Sí, actualmente estoy trabajando con cáncer gástrico y es un tema en el que he estado trabajando en los últimos años de mi carrera. Perfecto. Oye, a ver, partamos explicando un poquito qué es el cáncer gástrico, dónde comienza. Es cierto que parte desde el estómago, pero no sé hasta dónde llega. ¿De qué se trata? Un poquito, cuéntanos, por favor. El cáncer gástrico, que como tú lo acabas de mencionar, se localiza en el estómago como tal. Y dependiendo de qué tanto se va viendo el daño en el estómago, existen como diferentes estadios, que va de 0 a 5, siendo el quinto estadio como el más complicado o el más difícil después de tratar. Oye, cuéntame, a ver, esta escala que tú dices significa significa de alguna manera el grado de deterioro, el grado de daño, el tamaño de un tumor. Cuéntanos un poquito cómo es. ¿Son heridas o es un tumor que se va agrandando y que va, por lo tanto, copando de alguna manera el estómago y se va estirando, no sé si es verdad o no, hacia los intestinos o no? El estadio tiene que ver con qué tan progresivo es el cáncer o qué tan agresivo, a qué punto lo estás localizando. Cuando está como un estadio 0 o 1, es como al comienzo, que es el más fácil de tratar, porque realmente son, por ejemplo, una pequeña un crecimiento celular, que en algunos casos con operación no pasa nada, después uno revisa qué células tiene alrededor y si todo está sano, no debería pasar absolutamente más nada. Pero cuando ya uno lo deja avanzar y te dicen, oye, tienes cáncer de estómago y ya el estadio es el quinto, es como la probabilidad de sobrevivir cada vez es mucho menor, porque ya el tumor es mucho más grande, probablemente resistente a muchos de los tratamientos que se tengan. Entonces, sí, a mayor estadía es más complicado el tratamiento. Oye, respecto de la predisposición, ¿hay alguna fórmula como para saber, a ver si yo estoy más predispuesta a tener cáncer de gástrico o existen de alguna manera una herencia, algo hereditario o no? En cuanto al porcentaje de cáncer gástrico que son hereditarios, en realidad es un porcentaje muy bajo. Generalmente es afectado por múltiples factores, pero en sí hay un grupo de cáncer que sí está asociado, es con el cambio de una proteína, de un gen que genera alguna proteína, pero la mayoría ocurre por otros factores. Ya. Oye, ¿y cuáles son esos otros factores? Por ejemplo, ¿es más común verlo en edad avanzada o en edad temprana o en edad media? A lo mejor hay algún tipo de hábito de alimenticio, no sé, cuéntame un poquito cuáles son estos factores que pueden tener una cierta predisposición a las personas a tener cáncer gástrico. Entre ellas está, como tú bien has mencionado, la alimentación. Se ha asociado que el alto consumo de sales, de alimentos altamente procesados, está asociado con el cáncer gástrico. También se ha asociado con infecciones como el Helicobacter pylori, que no se ha tratado. Hay un grupo particular de cáncer gástrico que está asociado con el virus de Epstein-Barr. Y otra de las asociaciones, además de los alimentos altamente procesados, están aquellos que tienen nitritos, que son parte también de los alimentos ultra procesados, y por eso es recomendable comer de manera saludable. Como te mencioné antes, si hay una pequeña porción que está asociada a nuestra predisposición genética, y eso es parte de lo que nosotros estudiamos en el laboratorio, ir determinando qué marcadores moleculares o qué genes podría uno determinar, nos podría decir, bueno, esta persona podría tener una alta posibilidad de presentar o no el cáncer gástrico. Oye, y respecto de la edad, ¿hay alguna edad en la que aparece más frecuentemente esta patología?
Sí, generalmente es a partir o mayores de 40 años y está asociado más en hombres que en mujeres. Ya, está lo mismo ahí. Es No, se ha visto o se ha determinado que el cáncer es mayor en los hombres que en las mujeres, no en edad, sino en porcentaje de cuántos individuos por cada 100.000 habitantes tienen el cáncer gástrico. Es Oye, más frecuente en hombres que en mujeres. ya, perfecto. Hablemos un poquito de estos factores que tú dices que son de alimentación. Mucho se ha hablado en algún momento de, por ejemplo, los alimentos ahumados o los alimentos, por ejemplo, la carne, no digamos quemada, pero excesivamente cocida. ¿Es verdad eso o no? Cierta manera, no tanto por lo que esté quemado, sino que esos alimentos son ultraprocesados. Los que te menciono que tienen nitritos, también tienen una alta cantidad de sal, sobre todo los ahumados, que una de las maneras de preservar el alimento es colocándole grandes cantidades de sal. Entonces, más que por el ahumado o por lo que esté quemado, es por lo que contiene en sí ese tipo de alimento. Ya, perfecto. Oye, antes de que pasemos a tu investigación, ¿cuáles son los síntomas? Porque dices tú que entre 0 y 1 está comenzando, por lo tanto es mucho más fácil de ser tratado. Pero, ¿cómo se da cuenta uno que tiene algo? Porque en general uno dice, no, es gastritis. ¿Se puede confundir? Sí, de hecho es una de las razones por qué a veces se llega al médico muy tarde, porque muchas de estas personas han sufrido de gastritis y el dolor en el estómago, como que en cierta manera se han acostumbrado y a través de medicamentos para calmar el dolor lo van como dejando pasar. Y ya cuando tú dejas pasar el dolor y el dolor va aumentando el daño celular y cuando vas al médico ya es muy tarde. Entonces lo recomendable es que después de los 40 años uno vaya al gastroenterólogo, se haga una endoscopia y se mantenga en tratamiento, en observación médica, y más si tuviste algún familiar que tuvo la enfermedad, no solo porque fuera genético, sino que probablemente tuviste como los mismos factores ambientales que ese familiar. Entonces hay que estar en chequeo. Ya. Oye, a ver, y ahora te quiero preguntar sobre otra cosita que también tú dijiste, después vamos a hablar del tema de los factores ambientales, pero también dijiste el tema de una infección, de un posible bichito que nos molesta y que podría ser el causante en algunos casos. Cuéntanos un poquito de qué se trata este virus. Bueno, te mencioné dos. El del virus es el virus de Epstein-Barr, que generalmente todos en algún momento de nuestra vida nos enfermamos, ¿Mm? pero generalmente ocurre de niño y en la adolescencia y nuestro sistema inmune como que lo logra superar. Al final nunca lo erradicamos, pero se mantiene como latente y en pocas ocasiones pasa de latente a lítico. El que más se conoce asociado al cáncer gástrico es la infección con la bacteria de Helicobacter pylori, que esa es la que generalmente te mandan antibióticos por un periodo como de 15 o 2 semanas a 3 semanas y después te vuelven a hacer la prueba para determinar si la erradicaron o no. Ese es como que el que siempre se estudia o se trata de determinar, la bacteria Helicobacter pylori. Ya, perfecto. Oye, y esas infecciones, llamémosle ya sea virus, bacterias, son comunes, me parece. Por lo que dices tú, el virus es una cosa común, pero Mm. nuestro organismo es capaz de superarlo. Pero en el caso de la bacteria, ¿cómo la contraemos? Alimentos que no se han lavado muy bien a través de heces fecales, si tocas algo y también no te lavas bien las manos, de esa manera te pueden infectar. Y lo que pasa también con esta bacteria es que probablemente en algunos casos no le genera a la persona ningún malestar, sino cuando ya ha pasado mucho tiempo, es que van al médico, no es que tienes Helicobacter pylori, y te manda tratamiento de antibiótico. Oye, y eso por lo tanto tiene que ver con la segunda pregunta que yo te iba a hacer respecto de los factores ambientales, el tema del agua, el tema de la suciedad en buenas cuentas, ¿no? Básicamente lo que incide, algo por el aire también. No, más que todo es como el contacto directo.
No ya, es como el COVID que al estornudar se diseminan sí, las partículas, es ya. más por el contacto y por aguas contaminadas. Ah, perfecto. ¿Y las aguas contaminadas vienen de dónde? ¿Vienen de residuos de fábrica? ¿Vienen de... por qué se infectaron en buenas cuentas? Que yo la voy a poder tragar, tomármela, por lo tanto, es importante que en aquellas comunidades que tienen aguas que no son tratadas, ¿no? Sí, básicamente eso, son aguas que no son lo suficientemente tratadas, más que haya sido como contaminación de algún mineral y eso, porque en Ya. realidad es otro tipo de contaminación. Ah, ya, perfecto. Oye, sí, porque de repente se tiende a confundir y dice, ah, en alguna parte la están contaminando. Ahora, me entró otra duda. Suponte, el agua está contaminada, pero riega hortofrutícolas. Ujú. Esas hortofrutícolas que yo me como, ya la lechuga, lo que sobre todo las que son a nivel de suelo, ¿no? ¿Puede transmitirse por ahí la infección a la persona? Sí, de hecho lo recomendable es que este tipo de alimentos lo laves con agua, con un poco de vinagre o bicarbonato, dejes después secar bien sea la fruta o la hortaliza y después sí la consumas. Pero sí, lo más recomendable es lavar todas las verduras antes de consumirlas. Ya. Oye, a ver, vamos a tu investigación. ¿En qué está esa investigación? Porque ustedes están trabajando, tengo entendido, hace ya unos cuantos años. Cuéntame un poquito los resultados, dónde van en este proceso, porque no hay resultados todavía, ¿no es cierto? Bueno, en el laboratorio estamos trabajando con un tipo de cáncer gástrico específico que ya te he mencionado, que es el asociado al virus de Epstein-Barr. Entonces, nosotros lo que hemos tratado es determinar cómo puede haber una asociación entre lo que nosotros expresamos en proteínas y también hay unas moléculas que no expresan una proteína, pero sí que te regulan de cierta manera las demás funciones. Entonces, ¿cómo pueden interactuar esas moléculas que no te generan proteína, pero que sirven de regulación? ¿Cómo interactúan con la misma o parecidas moléculas que va a tener en este caso el virus? Entonces, una manera de también determinar cómo se puede actuar o atacar este tipo específico de cáncer gástrico, o también cómo determinarlo con mayor anticipación, este tipo en particular. Oye, ¿y cómo lo hacen? ¿Investigan a partir de, me imagino, de un ejemplo en ratones, en animales, o lo hacen con personas que se adscriben al programa? ¿Cómo lo hacen esa investigación? En el laboratorio de oncología de la Católica, que es donde yo trabajo, Ujú. tenemos como dos partes en que enfocamos nuestra investigación. La primera es en cultivos celulares, que es parte del laboratorio. Se ponen a crecer células de líneas celulares de cáncer gástrico y a partir de ellas determinamos cómo pueden afectarse estas líneas celulares o estas células si esta tal proteína o este tipo de ARN o si le colocamos un reactivo, por ejemplo, aumenta, disminuye. Eso es más que todo como cultivo celular. La otra, que son la determinación de expresión de genes, que sí lo vemos por muestras humanas, ahí optamos por muestras que están embebidas en parafina, donde previamente los pacientes han dado su visto bueno a la participación del proyecto, se le explica para qué es que se va a utilizar, los objetivos como tal, y con eso pasamos o procedemos a utilizar esas muestras. Oye, ¿y cómo a mí, en esas muestras, por ejemplo, que te han dado los pacientes que tienen, obviamente, el tema, el cáncer gástrico, cómo los preservan como para que no se muera y puedan hacer trabajo en laboratorio? Nosotros trabajamos con ADN y ARN. El ADN es Ah, una molécula que, la verdad, soporta parafina, soporta un poco el calor. Por eso es que también puedes hacer pruebas de ADN de muestras muy, muy antiguas y obtener resultados. Cuando se quiere ver expresión génica, se utiliza el ARN y esa molécula sí es un poco más sensible y se puede degradar más fácilmente. Entonces, si tenemos una muestra que viene de parafina, que es el tumor que sacaron al paciente, lo colocaron en parafina, uno puede realizar algunos cortes y extraer de esa muestra tanto ADN como ARN.
Y eso sí se tiene que preservar después a temperaturas muy bajas, aproximadamente -80 grados, para que no se degrade el material genético. Pero a partir de parafina podríamos obtener una cantidad de ADN suficiente para un estudio si estamos viendo algo poblacional. El ARN que viene de parafina sí es un poco más complicado, pero con algunas que otras muestras podrías obtener también buenos resultados. Ya. Oye, a ver, ¿dónde van hoy día? ¿Cuándo empezaron a todo esto? ¿Hace mucho rato y tú te suscribiste hace poquito o no? ¿Cómo es? Sí, en el laboratorio el doctor Corberland lleva varios años trabajando con el cáncer gástrico. Ellos han trabajado determinando marcadores moleculares, sobre todo la metilación del ADN, cómo se puede regularse algunos Ujú. genes. Y yo empecé en el laboratorio hace aproximadamente 3 años. Empecé con el ACTIS y después quedé por Fondesit. Y de ahí viene el proyecto específico de cáncer gástrico asociado al virus del tumor. Pero no, en el laboratorio llevan muchos años trabajando en ello. ¿Y cuál es el objetivo en realidad de este proyecto? La idea es conseguir algunos medicamentos, llegar a la formulación de mejores quimioterapias o radioterapias, no sé lo que se usa en realidad con respecto del cáncer gástrico, o es solamente extirparlo. Nuestra investigación en el laboratorio es un poco más básico, es determinar la función exacta que tiene una molécula no codificante que expresamos nosotros, Ujú. cómo puede regular a las moléculas que también expresan el virus. Entonces, algo más de básico de determinar la regulación existente entre estas moléculas. O sea, en realidad, un paciente que nos estuviera viendo hoy día de cáncer gástrico, su muestra podría llegarles a ustedes, digamos, para estudiarla, pero no necesariamente van a poder decir cuáles son los pasos a seguir con respecto de ese preciso paciente. Pero la idea es llegar en algún momento a eso. Sí, de hecho, la idea de estas investigaciones básicas es determinar esos marcadores claves que después no pueden ser útiles. Mira, si una persona está expresando mayor cantidad de esta proteína como tal, tiene mayor riesgo de presentar la enfermedad. O mira, si se ha cambiado este porcentaje de proteínas, es mejor que se haga la endoscopia o no se la haga. Esa es como la clave, buscar después filtros para hacer más expedito el poder de determinar con anticipación la enfermedad, no esperar a un plazo de llegar al estadio 5 cuando ya la probabilidad de supervivencia sea muy baja. Entonces, todos estos estudios básicos es esperando eso, buscar la manera de encontrar moléculas y pruebas y ensayos que nos permitan determinar el cáncer gástrico con mucha anticipación. Oye, ¿cuál es de dónde partió? ¿Por qué la necesidad de estudiar el cáncer gástrico? Tengo entendido que tiene una gran prevalencia dentro de los chilenos, ¿no? De muerte. ¿Cuál fue el objetivo primero, digamos, con el que partieron con este estudio? Sí, en Chile el porcentaje de muertes asociadas al cáncer gástrico, en el caso de los hombres representa el primer puesto de muertes asociadas a cáncer y en el caso de la mujer viene siendo como el tercer puesto. En realidad tiene un porcentaje muy alto comparado con otros países y básicamente parte de los estudios que se hacen en el laboratorio es el determinar el por qué. Si existe alguna prevalencia o una predisposición en esta población o quizá es la manera en que se alimentan o existen algunos factores ambientales. El cigarrillo también es una, que no lo había mencionado antes, se asocia, es un factor de riesgo para cáncer gástrico. Y sí, básicamente el laboratorio forma parte del ACTIS, que estudia enfermedades tanto cardiovasculares como el cáncer. Entonces, en el laboratorio en particular estudiamos cáncer gástrico. Oye, en buenas cuentas, por lo que tú nos dices, es un cáncer más bien asociado a la pobreza o a los sectores vulnerables, donde no hay agua, por ejemplo, tratada, donde no llega el agua potable, pero es mayor, por ejemplo, en los campesinos o en la parte rural, en las zonas rurales, o es más de ciudad. Em, Se puede decir que se asocia un poco con la pobreza, es por el hecho no solo de que son personas que están más expuestas al que no se trata bien el agua,
Son personas que van al médico ya en momentos cuando está la enfermedad o el dolor que ya es insoportable, por razones obvias. Si no te alcanza para comer, ¿cómo vas a tener para pagar un médico? Entonces, cuando vas dejando pasar el tiempo, lo que hace es que se vaya empeorando. Y cuando ya vas al médico, ya estás en una situación comprometida que es ya como muy tarde. Básicamente son esas razones, en la manera en cómo se alimentan este tipo de población, no tienen suficientes recursos para tener agua potable, para lavar los alimentos como te estoy mencionando, sino que tienen los recursos necesarios como para sobrevivir. Entonces, sí, ellos están como en mayor riesgo comparado con la demás población. Entonces quiere decir que, a ver, hay factores ambientales, como dices tú, el tema del agua, básicamente. También hay factores alimenticios y dentro de eso hay una cierta predisposición genética, ¿no es cierto? Ujú. O menos da a mayores de 40 años ya tendrían que empezar a preocuparse si es que hay un dolor crónico, digamos, en la boca del estómago, tengo entendido, ¿no? Eso es Sí. de alguna manera confundible con una gastritis, pero si no has comido nada terrible, no debería existir ese dolor. Pero tú mencionaste ahí entre medio lo de los hábitos alimenticios sanos. Cuéntanos un poquito qué es un hábito alimenticio sano, qué sería, para que la gente sepa cómo alimentarse. Uno es no consumir tanto alimento con tanto contenido de sal. Obvio que nos gusta colocarle sal a los alimentos porque si no pierde el sabor, pero el exceso siempre es malo. El consumo excesivo de alimentos ultraprocesados, digo yo alimentos ultraprocesados, no sé, una salchicha, chorizo, alimentos que llevan como mucho pasos antes de consumirlo. Una vez me mencionaron que una manera de distinguir algo, un alimento muy procesado, es viendo qué tan capaz eres tú de hacerlo en tu propia casa. Si tú agarras una galleta, bueno, entre comillas puede ser más saludable porque tú podrías tener esos ingredientes y hacerlo en tu casa. Pero ya cuando tienes alimentos como el que te estoy mencionando, el chorizo, normalmente usted no lo puede hacer en su casa, generalmente tiene algunos preservantes y cosas que también pueden afectar. La otra es comer verduras, vegetales. Y la manera en que limpiamos estos vegetales y estas verduras también es importante. Y tener una comida balanceada, comer un poco de carbohidratos, proteínas, vegetales, entre otros. Oye, ese es un muy buen indicador lo que dijiste recién, a mí no se me había ocurrido. Cuando usted no es capaz de producirlo en su propia casa, es porque entonces es procesado, ¿no? Pero también hay mucho hoy día, hay mucha con la rapidez del mundo hoy día, todos pasamos a comprar de repente comida hecha, comida lista, comida que va Mm, al mercado, está congelada, y lo único que hace es descongelar en el horno y ya está listo el almuerzo, lista la comida. Ese tipo de comida también por aquello de que tiene preservantes. sí, de hecho, si miras en la parte de atrás de esos alimentos, te dice alto contenido de sales, te da cuántas calorías tiene. Lo recomendable, y claro, yo también entiendo, es muy difícil hoy en día cocinarse el desayuno, el almuerzo y la cena, pero en lo que se pueda es buscar la opción más saludable. Si tienes la opción de no almorzar a la hora exacta, pero puedes comerte algo que llevas de tu casa o que puedas hacerlo previamente, mucho mejor que comprar algo ya procesado. En buenas cuentas hay que volver a la alimentación que nos daba la abuelita, ¿no? Sí, La abuelita que hacía la comida desde muy temprano, la dejaba reposando y todo el tema para que nosotros pudiéramos almorzar a la hora y no llegar a última hora con cualquier cosa y ya está. Cuidar entonces la alimentación por una parte, la predisposición genética, bueno, no tenemos cómo cuidarla, los hábitos alimenticios, ya lo hablamos, los factores ambientales, el tema del agua, por lo menos hervirla, ¿no es cierto? sí, y con los alimentos procesarlos, hacer un lavado con un agua limpia, vinagre o bicarbonato. Y Perdona, no con cloro, siempre hablan del cloro, echarle unas gotitas de cloro. sí, lo que pasa es que yo con la medida del cloro no sé cuánto es el máximo, en cambio con el vinagre sé Ya. que es menos tóxico que lo que podría llegarnos a hacer el cloro, pero no sé cuántas gotas, probablemente Ya. que 2 o 3 gotas sean suficientes, no sé para cuánta cantidad de litros de agua, Pero pero sí, agua con vinagre está al otro lado. sí, un poquito de agua, ponle un envase de, no sé, 4 litros de agua con un chorrito De de vinagre. vinagre ya, o bicarbonato también es buena opción.
Buenísimo, ese es un buen dato. Y obviamente entonces ir al médico apenas usted si empieza a sentir los primeros síntomas, pensando en que no ha comido nada raro y que tampoco está estresado, porque también puede ser Mm. una cosa que te da gastritis, y entonces es inexplicable, por lo tanto habría que ir rápidamente al médico. Eso. Sí, y también si anteriormente te han dicho que tienes Helicobacter pylori y en algún momento tú ya la tuviste y por más que lo erradicaste, siempre es bueno la observación. Lo otro es que si has ido al médico por gastritis, hay que mantenerla con constancia el volver al médico, porque hay muchas personas que también le dicen, mire, tiene una úlcera, yo no me siento bien y no regresan. Claro. Y el tema de no regresar es que cuando regresa ya puede ser muy tarde, entonces mantenerse en observación con los médicos también es importante. Bueno, y también tú dijiste algo al final dijiste algo del cigarrillo, ¿no? Que también es un factor que podría incidir, digamos, en esta enfermedad. Sí, las personas que fuman el cigarro tienen mayor probabilidad de presentar cáncer gástrico que las que no. Entonces también es una buena opción de vida dejar el Ah. cigarrillo. Muchas gracias, Keila, por haber estado hoy día con nosotros. De nada, muchas gracias a ti, Miriam. Feliz Mucha- día. Igualmente, muchas gracias a ustedes, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros. Conversamos con Keila Torres. Ella es bióloga, doctora en ciencias biológicas y trabaja específicamente sobre el tema del cáncer gástrico. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue Punto de Encuentro.